a un mejor lugar si hemos estado en obediencia y en integridad con el Señor. Pero bien, mis amados, yo considero que todos queremos que nuestra iglesia sea una iglesia viva. Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia activa, donde las maravillas de Dios se manifiesten en cada uno de nosotros cada día, con poder, con prodigios y con milagros. ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos eso. Quizá algunos no me escucharon, ¿verdad? Pero dice la Biblia, mis amados hermanos, que Dios hacía maravillas a través de sus apóstoles. El mismo Dios de los apóstoles es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y esto me da a mí entender que si Él lo hacía con los apóstoles, también lo puede hacer con nosotros, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Alabado y bendecido sea su nombre. Gloria al Señor. Pero para ello es necesario que nosotros como cristianos estemos llenos del poder de Dios. Que nosotros como cristianos estemos llenos del Espíritu Santo, que es tan importante en nuestras vidas. Así que de eso nosotros debemos de estar claros, mis amados hermanos. Porque una cosa, amados hermanos, es venir y traer un especial para el Señor. Al igual, otra cosa es venir y pararse en este lugar y predicar la palabra de nuestro Dios. Pero no solamente nos tenemos que conformar con ello o con eso. Es importante que nosotros también busquemos las almas allá afuera. Que no solamente nos preocupemos por predicar aquí dentro de estas cuatro paredes, sino que también lo hagamos con los de afuera, porque allá hay gran necesidad y allá es donde verdaderamente se ve el esfuerzo de cada uno. Como muchas veces decimos, también nos gozamos aquí en la iglesia cuando venimos, le oramos al Señor y cantamos y esto y lo otro que podemos hacer aquí. Pero ¿será que sentimos lo mismo que sentimos aquí en el templo? ¿Sentimos lo mismo en nuestras casas, en nuestros hogares? De ahí eso podría ser un termómetro. Si nos damos cuenta, de repente quizá muchos se sienten mejor aquí que en sus casas. Pero el Dios, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él está aquí y Él está donde nosotros le buscamos. Bendito el Señor, alabado y bendecido sea su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Quiero decir, mis amados hermanos, que la palabra de Dios es poderosa y tenemos que predicarla aquí, afuera y donde sea. Tenemos que hacerlo con valor. Tenemos que hacerlo, mis amados, esta palabra con peso. Tenemos que predicar esta palabra, mis amados hermanos, con seguridad, porque no predicamos a un Dios muerto, predicamos a un Dios vivo, grande y poderoso. Alabado sea su nombre. Y este es el tiempo perfecto, es el tiempo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que preocuparnos por tener esa gracia para hablarle a la gente, para anunciarles el mensaje de salvación. Pero ¿cómo lo logramos? Mis amados hermanos, esto lo logramos, y esta gracia, quien la da a nosotros es el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Y en esta hora, amados hermanos, voy a hacer mención
a algunas de las características que necesitamos nosotros para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos de Dios. Y yo quiero que pongamos atención a esto y atesoremos esta palabra. Yo sé que en algo nos va a servir a nuestra vida. Si bien recuerdan, en una ocasión en el pasado yo prediqué un mensaje bajo el tema una iglesia de poder. Ahora quiero predicar bajo el tema una iglesia activa o una iglesia viva, mis amados hermanos. Así que nosotros como servidores de Jesucristo tenemos que activarnos, tenemos que motivarnos los unos a los otros. Pero el primer punto en el cual yo pude analizar que necesita la iglesia en todos los tiempos, no solamente hoy en día, es que tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes, porque si somos desobedientes, mis amados hermanos, vamos a vivir marcando el paso y no vamos a avanzar. Quizá, posiblemente, muchos van a retroceder por la desobediencia o lo están haciendo en la actualidad. Pero la situación es, mis amados hermanos, quiero decirles esto, de que Jesús fue obediente hasta lo sumo. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Saben qué? Fue tan obediente que no le importó ir donde Juan el Bautista para ser bautizado por Juan. Sí, él fue obediente y llegó hasta donde Juan el Bautista. Pero saben ¿qué pasó? Entonces Jesús, amados hermanos, recibió el bautismo del arrepentimiento. Todos sabemos que Jesús no conoció pecado, ¿verdad? Así que yo pienso, a lo mejor no era necesario que él se bautizara para arrepentimiento, porque él no era un pecador, amados hermanos. Pero Jesús conocía la palabra de Dios mejor que cualquiera de los sacerdotes de ese tiempo. Pero por obediencia él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 14 al 17, donde dice que mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué precioso momento sería ese, amados hermanos. Fue un momento tan lindo que se vivió en ese lugar. Entonces, esa es la confirmación, esa es la evidencia que Jesús era y es el enviado de Dios, porque Él vino para darnos vida, Él vino para enseñarnos, Él vino para empoderarnos, y en Él se hacen nuevas todas las cosas, mis amados.
Entonces, Dios quiere una iglesia obediente. Y allí, ese fue el ejemplo. Y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. A Jesús mismo, al que vino y entregó su vida para perdón de nuestros pecados, mis amados. Pero, ¿cómo podemos ser obedientes si nosotros descuidamos la obra del Señor? ¿Cómo podemos ser obedientes si nosotros no trabajamos en su obra? ¿Cómo podemos ser obedientes si nosotros no nos preparamos para el servicio de la obra de nuestro Dios? Saben, mis amados, que parte de la frialdad espiritual se da porque nos hemos, puedo decir, materializado. Quizá muchas veces el tiempo que podríamos dedicarlo para trabajar en la obra del Señor, como que estamos más preocupados por lo material que por lo espiritual. Y todo ello, ¿sabe? Que trae un decaimiento. Sí, puede entrar un espíritu de, podría decir, de una pereza espiritual en nuestras vidas. Caemos en un conformismo. Y la cosa es que mientras no le demos el tiempo a Dios, no podremos sentir o ser una iglesia viva o una iglesia activa. No sé qué podrá estar, mis amados hermanos, cruzando por sus mentes en este momento, pero la realidad de las cosas es que una iglesia donde sus miembros murmuran demasiado, podemos decir, es una iglesia, por no ser tan pesimista, una iglesia casi muerta o casi muriéndose. Es por ello que necesitamos ser capacitados para que no seamos prepotentes, para que no seamos orgullosos, para que no seamos soberbios, amados hermanos. Aunque esto no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Gloria a Dios. Amados hermanos, una iglesia viva tiene la llenura del Espíritu Santo. Es así, ¿verdad? Y por consiguiente se guardan para Dios. Son reverentes a su palabra. Tienen temor de Dios. ¿En dónde? En sus corazones. Sí, mis amados. Saben que en tiempos de la iglesia primitiva habían señales y milagros. La iglesia se movía. La gente no tenía pena. La gente no tenía miedo. Pero hoy en día yo analizaba y digo, ¿cómo se van a sanar los enfermos? Si muchos quizá tienen miedo o sienten temor orar por un enfermo porque piensan que nada va a pasar. O a veces nosotros mismos, como que la fe nos falla muchas veces y lo primero que decimos es ir a buscar el botiquín, ¿verdad? Las pastillas o cualquier medicamento, o ir al doctor, teniendo un doctor de doctores. Y ese es un problema, amados hermanos. Muchas veces como que caemos en incredulidad, ¿saben? Sí. Y tan importante es que lo pongamos todo en las manos del Señor y Él obrará, porque Él es justo. Él escucha la oración del justo y dice su palabra que el justo por su fe vivirá. Bendito el Señor. Amados hermanos, una iglesia activa es donde hay buena comunión entre los hermanos. Así como se ve, ¿va? Cuando los hermanos andan trabajando allá abajo, qué lindo. Hay comunión, hay unidad, todos luchando por una misma causa, un mismo propósito, y
Dios bendiga la vida de mis hermanos que han tomado su tiempo. Muchos han dejado sus trabajos, puedo decir, personales, por venir y dedicarle tiempo a engalanar este templo, puedo decir. Y sabe que yo no estaría de acuerdo a que alguien diga, bueno, pero ¿por qué tanto se esfuerzan si eso no es de ustedes? ¿Sabe qué se me venía en la mente? Es que por fe esto ya es de nosotros. Bendito el Señor, aleluya. De no hacerlo pensando en eso, ¿qué predicamos entonces si no tenemos fe? Tremendo, ¿verdad? Saben, mis amados, todos los que habían creído, dice ahí en lo que leíamos, ¿verdad? En el capítulo 2, en el verso 44 de los Hechos, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? No había egoísmo. Se ayudaban los unos a los otros. Había comunión. Oraban los unos por los otros. Y yo sé que muchos lo hacemos en estos tiempos. Lo estamos haciendo, yo sé. Y si alguien no lo está haciendo, pues el Señor le está hablando para que empiece y lo haga. Realmente es necesario, amados hermanos, que haya comunión entre los hermanos. ¿Saben qué? Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Si vemos que en otro lugar, amados hermanos, tal vez hemos conocido otras obras por allá que empezaron con poquitos y luego se ha incrementado el número de miembros, pues démosle gracias a Dios por ello. Sinceramente, mis amados hermanos, pidámosle al Señor que bendiga esas iglesias. ¿Sabe? Porque a veces ese es producto del esfuerzo y del trabajo de cada uno de los miembros de una congregación que se esfuerzan por buscar las almas, y Dios ha puesto gracia en ellos, y las almas vienen y entregan su corazón a Cristo. Y de ahí la cosa es cómo mantener, cómo cuesta, ¿verdad? Mantener a los nuevos cristianos en la iglesia. La mayoría aceptan y se van. Son pocos los que permanecen. En algo estamos fallando. Cuando encontremos la medicina y la pongamos y la apliquemos, vamos a ver grandes cambios. ¿Alguien tiene idea? Empiece y aplíquese para lograrlo. Así que realmente, como les digo, es necesaria la comunión entre los hermanos, amados hermanos. No tenemos por qué nosotros tener que ser envidiosos o ser egoístas. Saben, mis amados hermanos, que la envidia mata. La envidia, yo digo, tortura. Es necesario pedirle a nuestro Dios que bendiga a esos hermanos que se esfuerzan por buscar las almas. Es necesario, y nosotros tomemos ejemplo, amados hermanos, metámonos más con el Señor y veremos resultados positivos. Bendito el que vive. En el verso 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. ¿Qué significa esto? Significa que la gente daba con liberalidad. No había necesidad en la iglesia, aunque siempre hay, ¿verdad? Pero estamos hablando en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque había mucho amor, había compañerismo, había generosidad y había, por supuesto, quizá una mejor comunión con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Será que en este tiempo seremos nosotros iguales? Pregunto. Que cuando se trata de trabajar para la obra del Señor, todos nos involucramos. ¿O somos de los que esperan que otros lo hagan por nosotros?
Preguntémonos eso. Si nos habla el Señor, corrijámonos también. Una iglesia viva, amados hermanos, es una iglesia que persevera en la palabra y en la oración. Porque sin la palabra y sin la oración, lo que se puede ver y apreciar o sentir quizás puede ser un montón de cristianos tibios. ¿Comprenden tibios? No se los decía a ustedes, hermanos. Gloria al Señor. Tibios espirituales, amados hermanos. Y por qué no decir mediocres. Mediocres. No estoy hablando en otro sentido, ¿va? Sí, en doble sentido, dicen unos, ¿verdad? Amados hermanos, ¿sabe que es tan hermoso lo que es la buena palabra? Trazar la buena palabra, la palabra de verdad, y orar, mis amados hermanos, ya que sin la palabra de Dios y sin la oración, la iglesia no se puede activar. Y como decía, es una iglesia muerta, mis amados. Salmo 88, 9 dice: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Amados hermanos, un clamor, una oración es muy importante. Un clamor. Todos entendemos lo que es un clamor a lo que es una simple oración, ¿verdad? Principalmente, mis amados hermanos, cuando nosotros le clamamos al Señor, cuando nos encontramos quizá en una situación tan difícil, quizá cuando estamos ante una gran necesidad y levantamos, mis amados, nuestras manos a los cielos, al Dios Todopoderoso, mis amados hermanos, reconociendo que somos sus hijos y que somos necesitados. Eso, sabe que verdaderamente mueve el corazón de Dios. Una iglesia que predica la palabra de verdad, una iglesia que ora en todo tiempo, esa es una iglesia viva, mis amados. Necesitamos entonces ser mejores adoradores. Necesitamos ser mejores cristianos. Necesitamos tener una adoración viva, una adoración genuina, mis amados hermanos. Necesitamos, como les decía, ser verdaderos adoradores, y que no se nos olvide que aún el Padre sigue buscando adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hay de ese tipo de adoradores en la congregación, mis amados, eso nos motiva, porque como que sentimos ese toque de Dios, ese toque poderoso de nuestro Dios. Mis amados hermanos, recuerde que en la adoración y en la alabanza, mis amados hermanos, eso es como lo que acaba de ocurrir, ¿verdad? Digamos, desde que comenzamos el culto, preciosas alabanzas y todo el pueblo siendo partícipe de darle la adoración al Señor. Esa es, digo yo, la antesala para después llegar a este momento cuando viene la palabra del Señor y nos ayuda. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos llene, mis amados hermanos, y que estemos preparados a que si el Señor nos habla, porque en un principio parece que pregunté ¿cuántos quieren que el Señor les hable? Dijeron amén. Entonces, cuando el Señor nos hable, no nos enojemos, salgamos contentos de este lugar, no perdamos la bendición, porque Dios nos habla, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Una iglesia activa es una iglesia que tiene crecimiento. En el versículo 47, ahí del libro de los Hechos, dice:
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, los que creían en el Señor aumentaban más y más. Quiere decir que gran número de hombres y mujeres se añadían a la iglesia, se convertían a Cristo, pues. En una iglesia activa, mis amados hermanos, hay avivamiento. En una iglesia activa, verdaderamente podemos ver un crecimiento sobrenatural. Y eso solo Dios lo puede hacer. Así que si nos esforzamos, que sea para agradar a Dios. Porque una iglesia activa es una iglesia que ama a Dios, que sabe a lo que viene a este lugar, que donde quiera, sin importar las circunstancias, los problemas, las enfermedades o lo que venga, que en todo demos gracias a Dios. Porque una iglesia activa, activados en la fe, mis amados hermanos, cuando el cristiano se activa, siente aquel deseo de buscar las almas. Entonces, una iglesia activa es una iglesia que busca las almas. A través de nuestras vidas, amados hermanos, hacemos también que nuestro testimonio sea un ejemplo para los demás. Los ojos del mundo están puestos en nosotros. Un buen testimonio puede hacer que muchos se conviertan, pero un mal testimonio puede hacer que muchos vengan y digan: yo para ser como ese mejor no soy nada, dicen muchos por ahí. Así que si nosotros adoramos a nuestro Dios y llevamos una vida íntegra ante Él, mis amados hermanos, de esa manera estamos exaltando al Señor. Pero, mis amados hermanos, es necesario que en nuestra vida como cristianos nosotros seamos de una sola pieza. No estar claudicando entre dos pensamientos, o estar queriendo complacer a los de aquí y complacer a los de afuera. Esto es estar un pie adentro y otro afuera. Ahí está peligroso. Una iglesia activa, amados hermanos, es una iglesia que espera con ansias la venida del Señor. ¿Cuántos le estamos esperando? Amén. Yo le estoy esperando, mi Cristo. Le estamos esperando. Si queremos llegar y alcanzar esa corona que Él nos tiene preparada, amados hermanos, tenemos que estar activados todos los días. Todos los días. Todos los días. Bien cargadas las pilas, ¿verdad? Eso es, amados hermanos. Así que por eso es que la iglesia tiene que estar comprometida a evangelizar y a enseñar a muchos quién es Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es esta iglesia una iglesia activa? ¿Creen que estamos haciendo nosotros, senda de vida eterna, estamos haciendo las cosas correctas? ¿O qué piensan? ¿O las estamos haciendo incorrectas? Saben, mis amados, creo que cada quien tiene la respuesta, pero puedo decir, esa respuesta guardémosla en nuestro corazón. Cuando digo esto es, cada quien sabe qué tiene que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos en dónde estamos flaqueando. Voy a usar esta palabra. En dónde estamos fallando. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Gloria al Señor. ¿Estamos trabajando, amados hermanos?
nos estamos esforzando para agradar al Dios que nos dio la vida, que nos da la vida, que nos tiene en este lugar. Saben, amados hermanos, en mi propia opinión, es mi opinión, yo pienso que necesitamos más amor entre nosotros los hermanos. Quizá necesitamos incluso más respeto entre nosotros los hermanos como congregación, y no solamente con los de aquí, con los de cualquier otra congregación. Hagamos nuestra esta palabra, mis amados hermanos. Atesoremos esta palabra en nuestros corazones. Adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en verdad, amados hermanos. Quiero decirles, no nos pongamos a la defensiva. El caso es que tomemos esta palabra y comencemos a cambiar aquello que andamos haciendo incorrecto. Es necesario, es tiempo ya que nosotros atesoremos esta palabra y que discernamos en el Espíritu y comencemos a cambiar y a lograr a que nuestra iglesia sea una iglesia viva, no una iglesia muerta, que sea una iglesia activa en el nombre poderoso de Jesús. Activa, activa e irreprensible. Bendito el Señor. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. El primer verso que leímos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y que dije, si pudieron los apóstoles, Dios los empoderó a ellos, también Él lo puede hacer con nosotros. Mis amados hermanos, meditemos y analicemos esta palabra, lo que Dios ha hablado a mi vida, porque Él habló a mí primeramente. No estoy exento, ha hablado a sus vidas, con toda seguridad se lo digo, y a muchos que están teniendo la oportunidad en este momento de ver y escuchar, y la tendrán en el futuro a través de los medios, a través del internet. Se los digo, es tiempo de despertar, es tiempo de activarnos. Mis hermanos, tengan la amabilidad de ponerse sobre sus pies. Bendito el Señor, gloria a tu nombre, mi Cristo. Le oramos al Señor. Padre, Padre, mi buen Dios, en esta hora, Señor, respalda tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús. En esta hora, mi Dios amado, te pido, Padre bendito, sana a los enfermos, oh Dios. Sana a los enfermos, Padre. No importa cuál sea la enfermedad, oh Dios. Yo sé que hay cuerpos adoloridos, hay cuerpos, Padre. Hay hermanos, hay amigos que quizá Dios va a tocarles. Dios puede sanarles aún donde se encuentren, quizá en una cama de hospital, quizá en su asiento, quizá en su vehículo, quizá donde vaya. Pero si usted pone fe en el Dios todopoderoso, en el que hizo los cielos y la tierra, Él puede obrar, Él puede ponerle fin a ese problema, puede darle la solución, puede sanar cualquier enfermedad, sea cáncer, sea diabetes, sea lo que sea. Él es un Dios grande y poderoso. Si
le pide con fe, si usted cree a su palabra, si usted se compromete con Dios a servirle, a honrarle, a respetarle y a hacer